Yo no sé cuántos de ustedes vieron un video que me imagino que se hizo viral, y es que había un vuelo que iba hacia Argentina lleno de argentinos cuando Argentina ganó la Copa del Mundo. Y el hijo del piloto fue que puso el video en YouTube y decía: miren la reacción cuando mi padre, el piloto, anunció la victoria de Argentina. Y la verdad es que es un video digno de verse, porque aquel avión casi explota de alegría. Mis hermanos, que Argentina haya ganado la Copa del Mundo ni se compara con lo que acabamos de cantar. Tus pecados, mis pecados, fueron clavados en la cruz del Calvario para que nosotros, ninguno de los creyentes que están en este lugar, tengamos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Y eso es para decir amén, gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a orar una vez más y vamos a pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Decía Alberto, la meditación, siempre tenemos una meditación en la cena del Señor, pero no quiero engañarlos, porque la palabra meditación suena cortito. Esto es una predimeditación. Así que pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Pedro, el texto que leímos al inicio, pero vamos a orar una vez más y pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Señor, de nuevo acudimos a ti porque estamos plenamente conscientes de nuestra debilidad. Estamos plenamente conscientes de nuestras limitaciones, no solamente para predicar tu palabra, sino también para ponerle atención a tu palabra predicada y sobre todo, Señor, para ponerla por obra. Necesitamos que tu Espíritu Santo venga, derrame gracia sobre este lugar y nos ayude. Prepare nuestros corazones para que hoy podamos recibir tu palabra y que ésta en nosotros dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchos creyentes aprovechan el inicio de un nuevo año para hacer algunas resoluciones, y eso lo sabemos. Pero también hay creyentes que prefieren no hacerlas. Tal vez por temor al fracaso, tal vez porque el hacer resoluciones puede que suene como presuntuoso. Voy a leer la Biblia completa en el primer semestre del 2023. Ojalá, pero realmente vamos a poder. Voy a romper con ese hábito pecaminoso que últimamente ha estado invadiendo mi vida cristiana, o voy a estar menos pendientes de las redes sociales para leer 3 buenos libros cristianos al mes. Y otros, en un aspecto más terrenal, desde mañana comienzo una dieta hasta que rebaje 15 libras. Mira, sea que tú decidas hacer resoluciones o no, en esta mañana yo quiero compartir contigo una resolución que todo creyente debería mantener a lo largo de su vida, y es crecer en amor y en anhelo por la palabra de Dios. Ese debería ser una resolución que mantengamos a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, eso incluye el hecho de tener un espíritu sumiso, un espíritu obediente a lo que Dios nos dice en su palabra.
En la carta de Santiago hay un pasaje similar a este de Primera de Pedro que leímos hace un rato, y lo que él enfatiza es que debemos ser hacedores de la palabra y no meramente oidores. Santiago incluso compara a ese que es un mero oidor de la palabra como el individuo que se mira en el espejo por la mañana, está todo desaliñado, despeinado, mal vestido, pero no hace nada para resolver eso, se va y al rato ya se olvida que está desaliñado, despeinado. Pero dice Santiago, aquel que mira atentamente en las Escrituras y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El bienaventurado no es el que lee la Biblia solamente, es el que la pone por obra. Pero, mis hermanos, el énfasis de Pedro es diferente. Vean una vez más los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, o como dice la Reina Valera del 60, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así que lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que Dios nos manda en su palabra que tengamos apetito por su palabra. Obviamente debemos leer la palabra, debemos memorizar la palabra, estudiar la palabra, pero lo que Pedro está enfatizando, o lo que Dios está enfatizando a través del apóstol Pedro, es que todo cristiano debe tener apetito por la palabra de Dios. No se trata de una sugerencia, es un mandato. Desead. ¿Se dieron cuenta? Esta palabra que usa Pedro aquí transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna cosa de este mundo sería capaz de suplir esa necesidad. Se trata de algo tan vital para ti como el aire que respiras. De ahí la comparación que hace Pedro. Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Tú debes desear este alimento como los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. Y por si acaso, no pienses que por esta comparación que hace Pedro con los niños recién nacidos, que él está hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo, todo creyente debe desear la palabra, todo creyente, no importa si tiene un día de haberse convertido, si tiene 80 años en la fe, todo creyente debe anhelar la palabra como el niño que acaba de nacer desea la leche de su mamá. Miren, los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios para desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo, porque sus vidas dependen de eso, y Dios es tan sabio que les puso ese instinto. Por eso alguien decía que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Las madres se preocupan por la frazada que usan para cubrir al bebé cuando los están lactando, sobre todo cuando hay visita, ¿verdad?, en la casa. Pero créanme, a los niños recién nacidos no les importa la frazada. Los niños recién nacidos no están pendientes de los animalitos que le bordó la abuela. Ellos todo lo que quieren es leche. Y Dios es tan sabio que los programó con una alarma natural para que no se nos olvide. Cuando un bebé tiene hambre, y todos los padres que están aquí lo saben, comienza a llorar como si se fuera a acabar el mundo. Y ustedes saben cómo es cada 2 o 3 horas. Yo recuerdo a nuestra hija mayor, ella hacía un ruidito como a las 2 de la mañana, decía y yo decía no. Pero cuando ese ruidito empezaba, ya no había manera, había que levantarse
a darle leche. Tú le puedes ofrecer un enorme muñeco de peluche, pero él no quiere un muñeco de peluche, él quiere leche. Y es así, mi hermano, mi hermana, como tú y yo debemos desear la Biblia. Dice el salmista en el Salmo 19:10 que la palabra de Dios era para él más deseable que mucho oro puro, no como poco oro impuro, sino como mucho oro puro, y más deseable, más dulce que la miel, que la que destila del panal. Y lo mismo expresa el salmista en el Salmo 119, que no es otra cosa que un poema de amor a la Biblia. Ustedes se imaginan eso. El Salmo 119, que es el salmo, de hecho el capítulo más largo de la Biblia, es un poema de amor a la Biblia. Tiene 176 versículos y en 172 de ellos menciona la palabra de Dios. Versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. Versículo 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Tenía este hombre algún desajuste emocional? ¿O todos deberíamos experimentar ese mismo quebranto por la palabra? Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. ¿Está el salmista sobreevaluando la Biblia o la está evaluando justamente? Porque él dice, si tú me pones un montón de piezas de oro y de plata y aquí me pones la Biblia, yo prefiero la Biblia. Versículo 97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Y eso por solo citar algunos versículos de este salmo. Esa es la expresión de un hombre que desea la palabra de Dios como el niño recién nacido, la leche de su mamá. De manera, mi hermano, mi hermana, que si tú eres creyente y en este momento tienes poco apetito por la Biblia, Dios te manda, Dios te ordena a que comiences a desearla más. El problema es que nosotros todos tenemos un fatalista dentro. Y ese fatalista que está en nosotros nos dice, no, eso no es posible. Eso no es posible. Yo no puedo darle una orden a mi voluntad para que ahora desee lo que no desea. Es como ordenarle a un paralítico que camine. Eso es una crueldad porque él no puede caminar. Bueno, depende de quién se lo ordene. ¿Ustedes no se acuerdan el paralítico que estaba en el pozo de Betesda en Juan capítulo 5? Este hombre era paralítico de nacimiento y Cristo vino y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y Juan nos dice, al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Vamos ahora a imaginar que tú y yo somos como ese paralítico. Estamos ahí, nunca hemos caminado, toda la vida postrado. Viene Jesús y nos dice, vamos, levántate, anda, toma tu camilla. Y tú te quedas ahí pensando, es que yo no puedo caminar, yo soy un paralítico. Y Jesús te dice, sí, yo sé que tú eres un paralítico, pero yo te estoy ordenando que te levantes y que andes. Si tú no le crees a Jesús, tú te vas a quedar postrado y no vas a caminar nunca. Ahora, si tú le crees, aunque tú no puedes caminar, tú haces como si fueras a caminar y caminas. Y eso fue lo que pasó ahí. Este hombre le creyó a Jesús y como le creyó a Jesús, él hizo como que iba a caminar. ¿Y saben qué pasó? Se levantó y caminó. Por eso Agustín de Hipona, San Agustín, le oraba a Dios en sus confesiones diciendo, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras.
concédeme en tu gracia lo que tú me mandes y ya mándame lo que tú quieras. Porque yo no estoy confiando en mi capacidad para obedecerte a ti, yo estoy confiando en ti para obedecerte a ti. Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos tomar la decisión de leer su palabra. Pero de antemano sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que no te quedes paralizado donde estás con tu poco apetito por la Biblia. Reconoce tu impotencia delante de Dios, órale a Él pidiendo su ayuda y por encima de tus deseos, lee la Biblia. ¿Ves? El paralítico otra vez. No quiero, Señor, pero voy a obedecerte a ti confiando en ti. Señor, en este momento yo no tengo mucho apetito por leer tu palabra, al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo que tienen los bebés por la leche materna. No estoy así, Señor, y lo reconozco delante de ti, pero yo te ruego que abras mis ojos, como dice el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, porque cuando tú entiendes lo maravilloso que es tu libro, lo deseas. Así que tú le dices, Señor, abre mis ojos para yo ver las maravillas de tu ley y que me lleves a anhelar este libro más que a millares de oro y de plata. Y mientras tanto yo voy a leer tu palabra sabiendo que es por medio de ella que tú vas a obrar en mí para abrirme el apetito. Ven, hermanos, otra vez es como el caso del paralítico. No te quedes esperando hasta que te llegue el deseo de leer la Biblia. No. Confía en Jesús, depende de su espíritu y levántate y anda. Abre tu Biblia hoy 1 de enero. No es mañana. No, mañana es 2, es hoy. Hoy 1 de enero, abre tu Biblia. Comienza a leer tu Biblia. Si tienes un plan que te ayuda a leer en algún periodo de tiempo toda la Biblia, mejor. Pero no te quedes esperando hasta que te llegue el deseo, porque el deseo te va a llegar leyendo la Biblia. Ahora, Dios no se limita a darnos una exhortación, a darnos un mandamiento para que deseemos su palabra, sino que también nos dice por qué debemos desearla. Y es el hecho de que la misma palabra que Él usó para darnos nueva vida en Cristo es la palabra que fortalece y alimenta esa nueva vida. La misma palabra que Él usó para darnos vida es la que Él usa para fortalecer y alimentar esa vida. Noten que el versículo 1 del capítulo 2 comienza con un por tanto. Hermanos, yo sé que yo repito mucho esta frase, pero la voy a repetir otra vez. La bendición está en la gramática. La bendición está en la gramática. Si Pedro comienza el capítulo 2 diciendo por tanto, es porque él está conectando. Él va a conectar lo que dice al principio del capítulo 2 con lo que dijo al final del capítulo 1, ¿verdad? ¿Y qué dijo al final del capítulo 1? Versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O como dice la Reina Valera, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fue que Dios te salvó? ¿Cómo fue que Dios te dio nueva vida? Bueno, dice Pedro, por medio de una semilla incorruptible. Dios sembró una semilla
incorruptible en tu alma. ¿Y sabes cuál fue esa semilla? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bueno, ahora Pedro nos está diciendo, ya que fue por el poder de la palabra que Dios impartió en nosotros una nueva vida, al punto de suprimir el orgullo, de suprimir el egoísmo y poder amarnos unos a otros con un amor sincero de hermanos. Ahora desea esa misma palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ven, es lo mismo que sucede con la mamá y el bebé. La madre que da vida, por decirlo de alguna forma, es la que alimenta la vida. Dios equipó la madre, ¿verdad?, con el lugar donde se gesta el bebé, y también le dio el dispositivo para alimentarlo. Bueno, mis hermanos, así es este libro. Este libro da vida y este libro alimenta la vida. Las dos cosas. Porque este no es un libro común y corriente. Este libro es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene una capacidad inusual. Miren, yo puedo degañitarme aquí diciendo, como dicen algunos, yo reclamo. La gente sí es presuntuosa, ¿verdad? Hay gente que cree que porque reclamen cosas. Una vez estábamos visitando a una persona y me dijo, ven acá, y me llevó a la ventana y me dijo, tú ves esa casa que está ahí, ya yo la reclamé. Wow. Y Dios está obligado, ¿verdad?, a hacer lo que yo reclamo. No, mi palabra no tiene ese poder. Yo puedo degañitarme aquí reclamando cosas, pero cuando Dios dijo en Génesis 1:3, sea la luz fue hecha. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios actúa por medio de su palabra. Dios hizo la creación por medio de su palabra. Dios nos da vida por medio de su palabra. Y ahora Dios te dice a ti, me dice a mí, aliméntate de este libro, porque este libro está vivo. Es mi palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios y útil. Como es la palabra de Dios, es útil. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. No os conforméis a este mundo, sino déjense transformar. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo yo me renuevo en el entendimiento? Despejando las mentiras con las que yo vine a Cristo a través de la verdad de su palabra. Así que Pedro ahora nos está diciendo, versículo 24, porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, ven en la conexión ahora, por tanto, deseen esa palabra. Como los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. De manera, mi hermano, que si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, sumérgete en este libro. Porque Él está donde está su palabra. Hay personas que viven buscando experiencias espectaculares para percibir la presencia de Dios. Olvídate de experiencias espectaculares. Dios está donde está su palabra, aunque a nuestros ojos no sea espectacular. ¿Ustedes recuerdan aquella escena cuando Elías huye al monte Horeb porque Jezabel, la perversa reina de Israel, lo estaba persiguiendo? Y dice la escritura que estando en la cueva, Dios se le apareció. Y dice en Primera de Reyes 19, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y uno dice, wow, eso es espectacular. Pero Jehová no estaba ahí, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, nada espectacular.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ven, el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego, el Señor estaba en el susurro apacible de la voz de Dios. Dios se manifiesta por medio de su palabra. Dios actúa por medio de su palabra. Él creó el mundo y todo lo que hay por medio de su palabra. Él nos da vida por medio de su palabra. Y en esa palabra Él se nos revela. Él nos da a conocer quién Él es. Él nos dice lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros en Cristo. Es por eso que esta palabra no solo alimenta, sino que deleita. Deleita. Vean una vez más el versículo 3 del capítulo 2. Dice: deseen esa leche si es que habéis probado la benignidad del Señor. O como dice el texto literalmente, ya que habéis gustado su bondad. ¿Qué te recuerda este texto? Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno el Señor, es dichoso el hombre que en Él confía. Ahora déjenme hacerles una pregunta: ¿en qué lugar nosotros podemos saborear la bondad del Señor? No simplemente conocerla, deleitarnos en ella. ¿Dónde saboreamos la bondad del Señor? Bueno, te lo voy a responder con otras preguntas. ¿Dónde fue que tú te enteraste de que tú fuiste elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo? ¿Dónde fue que tú te enteraste de que Dios es tan bueno, de que Dios te ama tanto, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para morir en una cruz por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda con la justicia divina y así poder perdonarnos y darnos vida eterna, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe? ¿Dónde tú te enteraste de eso? En su palabra. Donde podemos conocer las preciosas y maravillosas promesas del Señor, como dice Pedro en su primera carta, en su palabra. Esta es una leche pura que deleita y alimenta. De ahí lo que sigue diciendo Pedro en la segunda mitad del versículo 2. Desead como niños recién nacidos, perdón, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, para que crezcan por medio de ella. Todos sabemos que el nacimiento de un bebé es apenas el comienzo. Miren, las madres se pasan 9 meses con náuseas, la barriga, el parto. Y ahí es que empieza la cosa, porque uno puede decir: yo me llevan 9 meses, vamos a darle descanso. No, ahí es que comienza el problema, si se puede llamar así. La mamá no dice: bueno, ya 9 meses en mi barriga, ya lo parí, de ahí que se la busque como él pueda. No, nosotros sabemos que eso no es así. El nacimiento es apenas el comienzo. Bueno, lo mismo pasa con la nueva vida en Cristo. Tú te conviertes al Señor y eso es apenas el comienzo. Ahora tú tienes que madurar. Ahora tú tienes que crecer para salvación. La idea no es que yo tengo que crecer para ser salvo. No, la idea es que Dios me está salvando en el sentido de me está librando de mis tentaciones, me está librando de mis pecados. Él me salvó. Ya mi salvación es segura. Hermanos, la salvación no se pierde. Como dice John MacArthur, me encanta eso. Si la salvación se perdiera, créeme, todo la vamos a perder, seguro. Si la salvación se pierde, no hay forma de preservarla.
Pero la salvación no se pierde, así que ya fuimos salvados por el Señor. Pero estamos siendo salvados en la medida en que vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo cada vez menos como nosotros y más como Jesús. Eso es parte del proceso. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para llevarnos gratis al cielo? No, Él nos salvó para hacernos como Jesús, que dice Romanos capítulo 8 versículo 28: para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos salvó para que tú fueras cada vez menos tú y más Él. Y es por medio de la palabra que ese crecimiento se produce. No hay atajos, es por medio de la palabra. Esa es la única manera de avanzar en ese propósito, en ese proceso, en ese propósito de Dios, esa obra del Espíritu que inspiró la palabra. Él obra en nosotros por medio de esa misma palabra al mostrarnos la gloria de Cristo. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18? Que contemplando su gloria somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La única forma en que nosotros podemos ser transformados a la imagen de Jesús es viendo en la palabra la gloria de Jesús, porque tú te conviertes en lo que adoras. ¿Tú sabías eso? Ese es el problema de la idolatría. Dice en el Salmo 115, hablando de los idólatras: semejantes a esos ídolos son los que lo hacen y los que lo adoran. Cuando tú adoras a Jesús, admiras a Jesús, poco a poco te vas pareciendo a Jesús. Tú te conviertes en lo que adoras. Así que tenemos que contemplar su gloria para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el lugar donde Cristo revela su gloria es en este libro. Mira, cuando descuidamos la Biblia, ¿saben lo que pasa? Perdemos de vista a Cristo. Y cuando perdemos de vista a Cristo, la Biblia pierde su fascinación. Ven, es un círculo vicioso. Yo descuido la Biblia y por lo tanto ya no estoy viendo a Cristo, y como no estoy viendo a Cristo, ya yo no tengo apetito por la Biblia. Hay que romper con ese círculo vicioso. Porque mi hermano, mi hermana, el hecho de que la Biblia ahora mismo no te fascine no quiere decir que no sea fascinante. Déjame hacerte una pregunta. Y si tú eres creyente, yo ya sé de antemano lo que tú vas a responder. Yo lo sé ya, pero te lo voy a hacer como quiera. ¿Qué pasaría si Dios se te aparece? Eso no va a pasar así, pero toma la idea. Dios se te aparece y te dice: mi hijo, pídeme lo que tú quieras. Cualquier cosa terrenal que tú quieras, y yo te la voy a dar. Lo que sea. Pero con una condición: yo te voy a dar eso que tú deseas, pero voy a desaparecer la Biblia de tu vida. Completamente. Tú te vas a olvidar que este libro existe. Tú no vas a tener iglesia donde te la prediquen. Hasta los textos que te sabes de memoria se te van a olvidar. ¿Qué tú escoges? Lo que tú quieres terrenalmente a cambio de la Biblia, o tú le vas a decir a Dios: mira, déjame como yo estoy, pero déjame la Biblia. ¿Ves lo importante que es la Biblia? Tú y yo sabemos que la Biblia es importante. Tú y yo sabemos que no podemos vivir sin ese libro. Tú y yo sabemos lo que necesitamos las Escrituras. Entonces, el hecho de que ahora mismo no tengas apetito, no te la encuentres fascinante, no dejes que te lleve a descuidarla.
Lee la Biblia en oración todos los días, porque tú no comes una vez a la semana, es diariamente. Todos los días. Pastor, yo no tengo tiempo. Yo creo, como John Piper, que una de las razones por la que Dios permitió que se inventara esto y para que se inventara el Facebook y el TikTok y el Instagram es para demostrar que nosotros sí tenemos tiempo para leer la Biblia y orar. Porque nosotros perdemos mucho tiempo con este aparatico. Así que no hay tiempo. Lo que no hay es disposición. Lo que no hay es determinación. Pero hay tiempo. Aunque sea para leer 5 minutos todos los días, pero lee. Lee la Biblia. Escucha con atención esa palabra cuando es predicada fielmente. Mis hermanos, cuando nosotros les decimos que los domingos debemos estar en la iglesia, en el día del Señor, no es porque esto es un ritual religioso, es porque Dios nos convida en su palabra. Dios nos invita en su palabra a congregarnos como iglesia para escuchar su voz. Así que es importante estar aquí y estar a tiempo. Una persona que ame la palabra de Dios va a venir con expectación porque quiere escuchar lo que Dios va a enseñarle por medio de su palabra. Por eso es que no venimos a este púlpito a hacer historias, a hacer chistes, a perder el tiempo. Nosotros venimos aquí simplemente a explicar lo que dice este libro. Y eso es suficiente. No está espectacular, pero ahí es donde Dios se presenta, en su palabra. Tenemos escuela dominical este próximo 15 de enero. Yo debo estar expectante, Señor. Qué bueno. Yo quiero tomar una de esas clases y quiero estar aquí a tiempo. No a las 9:35, sino a las 9:25. Porque yo quiero aprender de tu palabra. Y aunque sea imperceptible para ti, poco a poco vas a crecer espiritualmente. Tu carácter se irá conformando cada vez más conforme al carácter de Jesús mientras contemplas en las páginas de este libro su gloria. Así que no dejes de leerla, de estudiarla, de escucharla, de memorizarla, porque tu apetito haya disminuido. Más bien recupera tu apetito y tu salud espiritual desechando lo que te arruinó el apetito. O sea, fíjate, tu apetito está arruinado ahora mismo. No deseches la Biblia, desecha lo que te arruinó el apetito. Y eso es lo que dice Pedro en el versículo 1. Véanlo otra vez. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos. No deseches la Biblia, desecha lo que te arruinó el apetito. Desechar aquí da la idea de quitarse de encima una ropa sucia, contaminada. Y el tiempo del verbo que Pedro usa aquí nos muestra que se trata de una acción enérgica y determinante. Desecha de una vez por todas todos esos pecados que están minando, destruyendo, arruinando tu deseo por la palabra de Dios. Por supuesto, mis hermanos, esta no es una lista exhaustiva de pecados. Pedro, muy sabiamente, se está concentrando en aquellos pecados que atentan contra el amor. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos convertidos para amar. Eso dice en el versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro y por lo tanto desechen esos pecados que son contrarios al amor. ¿Ustedes creen que una persona que está llena de amargura, que está llena de envidia, que está llena de resentimiento, va a querer leer este libro? Eso arruina el apetito. Entonces desecha esas cosas, resuelve tu problema y vuelve a leer tu Biblia.
todos los días. Porque, ¿saben que este es un principio que actúa al revés y al derecho? Así como estos pecados te quitan el apetito por la Biblia, la lectura de la Biblia es lo que te ayuda a luchar eficazmente contra todos esos pecados. Por decirlo en el lenguaje de Pedro, esta leche tiene todos los anticuerpos que tú necesitas para poder luchar contra los virus pecaminosos que arruinan el apetito por la palabra de Dios. Así que en la misma medida en que saboreamos la bondad de Dios en Cristo revelada en las Escrituras, en esa misma medida estaremos mejor equipados para luchar contra esos pecados que destruyen nuestra capacidad de desear la Biblia. Déjame ponértelo en una forma práctica. Escucha lo que dice Pedro al inicio de esta carta. Versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria. Párense ahí. Ustedes vieron todo lo que Pedro dice que Dios hizo por nosotros en ese pasaje tan breve. ¿Ustedes creen que una persona que está leyendo la Biblia, que está meditando en esas preciosas verdades, que sabe que sus pecados fueron perdonados, que tiene ahora gratuitamente por gracia el don de la vida eterna en Cristo, que tenemos una herencia en los cielos que no se marchitará, va a envidiar a este otro porque tiene un carro mejor que el mío? ¿Ven cómo opera la Escritura cuando saboreamos la bondad de Dios? Pero tienes que saborearla. ¿Qué tiene que envidiarle a los demás una persona que ha sido hecha coheredera con Jesucristo? Así que si tú eres creyente, y ya estoy terminando, esta es mi invitación para ti hoy, al inicio de este año. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en él confía. Esa es mi invitación. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a recordar el cuerpo partido de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Gustad y ved que es bueno el Señor. Mi hermano amado, pídele al Señor que aumente tu apetito por su palabra. Y en dependencia del Espíritu Santo, toma la resolución de hacer uso de todos los medios que estén a tu alcance para empaparte de esta palabra durante todo el 2023. Y tenemos muchos recursos, hermanos, muchos recursos. Léela diariamente, léela en oración, medita en ella, memorízala, estúdiala, escúchala. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, si tú nunca te has visto como una persona pecadora que merece el infierno, si tú nunca has dejado de confiar en tu decencia, de confiar en tu moral, de confiar en tu fervor religioso y has confiado únicamente en Jesucristo para el perdón de tus pecados, ¿sabes cuál es mi invitación para ti hoy?
Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía, no el que confía en su decencia, no el que confía en su moral, no el que confía en que Él es mejor que aquel otro, no el que confía en su religión. Dichoso es el hombre que en Él confía. El hombre bienaventurado es aquel que abandona toda esperanza fuera de Jesucristo y viene a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en su justicia perfecta y en su muerte en la cruz. Ven y gusta la bondad del Señor en Cristo. Y a partir de este primer día del 2023 y por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, disfrutarás el gozo inefable y glorioso de tener a Dios como tu Dios.